El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, hemos escuchado de labios de Jesús un reproche a sus oyentes. Y este reproche también viene para nosotros, porque con esta parábola Jesús nos dice que nosotros somos cambiantes. A veces le decimos a Dios: ya, te obedezco, pero no obedecemos. A veces decimos no, pero recapacitamos y luego cambiamos. Aquí nos habla Dios de este drama que vivimos. Somos inconstantes. Hoy estamos con ganas, mañana sin ganas, y nos dejamos llevar de las ganas y de las desganas. Dios, que conoce esto, queridos hermanos, no se extraña, y entonces aquí, en el fondo de toda esta parábola, es una exhortación a lo que dice el profeta Sofonías: dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el Señor. El fondo de esta parábola, en primer lugar, es una como alabanza al hombre, para decirle que el hombre es libre, es capaz, queridos hermanos, con la ayuda de la gracia, de salir del pecado y caminar hacia la santidad. Pero también, tristemente, también puede abusar de esa libertad y encaminarse del bien hacia el mal. Es frágil. Por eso la exhortación de fondo es esta: dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el Señor. La Biblia a veces nos impresiona, porque aquí, por ejemplo, dice: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora, no escarmentó, ni obedeció, ni aceptaba la instrucción. Y dice Dios: arrancaré de tu interior tu soberbia, no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Es decir, aquí la Sagrada Escritura nos habla de un Dios que se pone firme y se pone enérgico, y al pueblo que se ha rebelado lo humilla. Esto lo dice la Sagrada Escritura, y para nosotros puede ser ¿cómo es posible que Dios haga esto? Sí, esto es lo propio de un padre. Un padre vela por sus hijos y a veces tiene que ser exigente. Y Dios también, queridos hermanos. En la Biblia, esta sentencia que hemos escuchado: dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el Señor, es muy típico. El pueblo pobre y humilde. La pobreza, o sea, a la que Dios lleva, no es una pobreza meramente del carecer de bienes o estar en la ruina. No se refiere a eso. La pobreza a que se refiere el profeta Sofonías es aquello que nos dice Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres, dice.
Y más concretamente, como también lo explica el Papa Emérito, dice, no se trata, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, no se trata de una visión romántica de la pobreza, no. No se trata ni siquiera de esa oposición entre ricos y pobres. La pobreza de la que habla la Sagrada Escritura es, dice el Papa, es la esencia profunda de la humanidad. Y dice, el ser pobre es lo mismo para la Biblia que el ser niño. O sea, pobre es lo mismo que niño. Y niño, ya nosotros entendemos, un niño no posee nada por sí mismo. Todo lo que necesita para vivir lo recibe de los otros. Y precisamente en esta su impotencia y desnudez es libre. No ha desarrollado todavía actitudes que disfracen su realidad original. Aquel que en medio de las riquezas no es capaz de seguir siendo pobre en lo profundo de su ser, consciente de que el mundo está en las manos de Dios y no en las suyas, ha perdido realmente aquella infancia sin la cual no es posible entrar en el reino de Dios. Es decir, el Papa ven, un rico puede ser pobre por esta actitud ante Dios, de saberse dependiente, de saberse que está en las manos de Dios y no en mis manos. Entonces, la pobreza es esto. Por eso, en la parábola chiquita que nos comenta el Señor, va al fondo esto. Aquel que dice voy, pero no va, y aquel que dice no voy, recapacita y va. Entonces dice, eso es decir, el andar por el camino de Dios, el andar en la voluntad de Dios siempre, el depender de Dios, es lo que nos hace pobres, lo que nos hace niños, lo que nos hace a nosotros, en realidad, queridos hermanos, grandes. Por eso, una de las predicaciones que Jesucristo nos va a decir desde el pesebre es esta: si no vuelven a ser como niños, no entran en el reino de los cielos. Ahí está, la dependencia de Dios, el depender de Dios, el ser dóciles a Él. Y esto, queridos hermanos, a todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Todos somos hijos de Adán y tenemos pasiones, malas pasiones, que nos van sacando de la voluntad de Dios. Por eso la tentación, en el fondo, siempre es la de la serpiente, emanciparse de Dios. Dios le dice a Adán y Eva, no comas del árbol. Y la serpiente le dice, sí, come. Es decir, emancípate. Esa es la dinámica que hay en todo pecado. Es toda la vida eso, el decir sí a Dios, a su voluntad. Pidámosle, queridos hermanos, a nuestra Madre la Virgen, en este tiempo de Adviento, ella se define así, la esclava del Señor, una esclava de amor, porque ama a Dios. Es la que ella sí sabe cómo Dios es bueno, cómo es bueno. Y precisamente porque ella se sabe ante un Padre bueno, porque ella se sabe que está en las manos de un Dios Padre bueno, no teme abandonarse en sus manos. Es la actitud de un hijo pequeño se abandona en las manos de sus padres precisamente por eso. Primero porque se sabe pequeño, segundo porque sabe que son sus padres. Y él no necesita discursos, porque vive así desde chiquito, desde que apenas abre los ojos, y cuando empieza a ser consciente sabe que ahí hay detrás toda una historia. El que está junto a él le quiere y vive para él. Pidámosle al Señor, ¿no?, esa conciencia profunda, en primer lugar, de saber que Dios es nuestro Padre
y vale la pena abandonarse en sus manos. Por eso la rebeldía a Dios nunca trae no trae madurez ninguna. La desobediencia a Dios no trae madurez, todo lo contrario. La obediencia a Dios, la docilidad a Él, siempre trae paz, siempre trae, también incluso en la vida cristiana, trae mucha madurez espiritual. Amén, queridos hermanos.